La primera oficina de nosotros fue la habitación desocupada de mi casa por allá al fondo. O sea, estamos hablando de una habitación de 3x3. Y me asomo yo por el balcón y veo así la luna toda resplandeciente. Y yo como que, no sé por qué en ese momento se me metió en la cabeza como que eso es de ustedes. No, porque yo siempre que cuento esta historia siempre necesitamos por ahí 200 millones de pesos en equipos. ¿Cuánto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Berraquitos Podcast. La persona que nos acompaña hoy es alguien al que admiro mucho, que empezó a emprender desde muy joven. Es uno de los fundadores de XMED Films. Con ustedes, Walter Duque. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este podcast. Ojalá lo disfruten. Y bueno, gracias a Andrés por la invitación también. No, parce, gracias por venir acá. Gordo, quería que arrancáramos este podcast hablando un poquito de vos. ¿Quién es Walter Duque? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Bueno, Walter Duque es una persona apasionada por el video y por la inteligencia artificial sobre todo. Es una persona que también le gusta ayudar bastante. Me gusta aprender todo el tiempo, así sean cosas que sé que en algún momento no vaya a usar, o sea, que sé que no voy a usar, pero me gusta estar en constante aprendizaje. Soy comunicador social, allá fue donde me conocí también con Andrés en la universidad. Y pues bueno, ahí encontré mi camino en el audiovisual y por aquí vamos ya a 6 años de haber constituido esta empresa. Y cuando decís que te apasiona como este audiovisual y todo lo que tiene que ver pues con la grabación de video, ¿cómo nace como esa pasión por el video, por la grabación? Yo en un principio ingresé a estudiar comunicación social porque quería ser periodista. Pero en el primer semestre me di cuenta como que no, yo hasta en algún momento pensé, ¿será que la cagué con la decisión de la carrera? Pero en ese mismo semestre también vimos unas primeras materias de fotografía y temas audiovisuales, que es comunicación social, no audiovisual, ¿cierto? Lo que estudié, uno ve algunas cosas audiovisuales. Ahí me empezó como a gustar. Y como me empezó a gustar, siempre que habían grupos y había que hacer algún proyecto que tuviera que ver con fotografía y video, yo era el que me ofrecía para hacer esa parte del video. No, yo soy el que lo hago. Que hay que tomar una fotografía, no, yo soy el que las tomo. Hay que editar, yo soy el que edito. Poco a poco fui mejorando pues mis habilidades y digamos que tomando a la delantera con respecto a mis compañeros en ese ámbito en específico. Otros le iban tomando en el periodismo, otros en la escritura y yo la fui tomando en el ámbito audiovisual. Y eso cada vez más también me fue como apasionando. ¿Y cómo se fue transformando esa pasión en ya verlo como una forma de trabajar? Pues que te convertiste en filmmaker y empezaste ya a hacer trabajos para otras personas. Bueno, resulta que yo me fui para Estados Unidos para un intercambio, me fui un semestre con otros compañeros de la universidad también y cuando regresé, yo regresé con un dron de allá, ¿cierto? Cuando estaba durante el viaje, obviamente ya mi pasión iba un poquito más adelante y yo ya estaba registrando pues bastantes fotografías, tenía mi página de Instagram, pero cuando llegué con el dron y resulta que compañeros de la carrera empezaron a requerir ese servicio, ¿cierto? Que porque el tío, el papá, un conocido necesitaba el servicio de dron, que para la grabación de un lote que estaban vendiendo, que para la grabación de una fachada en un edificio, que para cubrir un evento. Y yo dije, mira, o sea, estoy básicamente jugando con un aparatico y me están pagando por eso. Yo todavía en la universidad, yo todavía como que no lo podía creer y yo como que, uy, qué nota, pues que uno le paguen por hacer algo que le gusta. Entonces yo dije, ¿será que este es mi camino? O sea, porque me siento bien en esto y además estoy generando dinero con ello. Y cuando ya vas a empezar a pasar pues de la universidad a la vida laboral, ¿en qué momento decís, no, es que no voy a pasar a trabajar, sino que voy a decidir emprender? Claro, resulta que yo hago mis prácticas también en algo similar al audiovisual, ¿cierto? No de fondo en el audiovisual, pero como más organizacional con un poquito de audiovisual. Y me di cuenta que me gustaba,
¿Qué no me gustaba? Como los jefes, como esas personas que están encima de uno pidiéndole y haciéndole diferentes cosas a uno, que yo dije, no, yo no sirvo para que un jefe esté encima de mí diciéndome qué es lo que tengo que hacer. A pesar de que me gustaba lo que estaba haciendo, pero no me sentía cómodo con eso. Entonces, cuando me gradué en la universidad, reuní un grupo de amigos con los que también estaban apasionados pues por el audiovisual. Les dije, nos vamos de cabeza, ok, creemos una empresa entre todos y miremos a ver cómo nos va, ¿cierto? Estamos recién graduados, literal nos graduamos como un 27 de junio y 8 días antes ya teníamos constituida la empresa y dijimos, vamos a ver. Todos teníamos algún tipo de propuesta sobre la mesa en ofertas laborales, pero decidimos lanzarnos como por eso. Yo ahí tengo varias preguntas. La primera es cómo, pues digamos que vos es de los primeros de tu familia que decidiste emprender. De pronto, cómo tomaste o cómo tomó tu familia esa decisión de Walter se va a lanzar a crear su propia empresa. Bueno, ahí estás tocando un punto muy importante porque a mi parecer, desde mi punto de vista, el apoyo de la familia es muy importante y para mí ha sido fundamental para la creación de lo que es hoy XMED, ¿cierto? Y en caso de que hubiera querido, no sé, empezar con una empresa de cordones, también hubiera sido muy importante como ese apoyo. Que yo llegar donde mis papás y ellos obviamente me preguntaban, hijo, ¿usted qué quiere hacer? Y que yo les diga, no, es que yo voy a montar mi empresa. Una respuesta podría haber sido como que, no, ¿usted cómo va a hacer eso? Pues trabaje, ¿cierto? Pero la respuesta fue todo lo contrario y me dijeron, no, pues cuente con nosotros y éxitos, hijo, que le vaya muy bien. Entonces, digamos, como ese respaldo, tenía yo como una tranquilidad, como que, bueno, hagámosle. Hay casos contrarios donde la gente también le dicen que no significa que no emprendan por eso, pero digamos que es como una ventaja que tiene uno pues como hijo, como persona, como primo, porque hay muchas más personas involucradas, no solo mis papás, en poder seguir adelante y poder tomar decisiones como más seguro, ¿cierto? Y bueno, como en ese mismo marco de esa decisión te llega una propuesta por esos mismos días que vos decís, la voy a dejar de lado y me voy a ir de frente con mi emprendimiento. ¿Por qué tomaste esa decisión? Claro, como faltando un mes ya para graduarnos, me presentó una oferta laboral muy buena, digamos, a ese momento son como 5 o 6 salarios mínimos de ese momento, pero uno recién graduado, estar ganándose eso, pues es una muy buena posición, pues como primer trabajo en este país. Y yo pensaba, ¿será que ese es mi destino? Y yo dije, me quedé pensándolo eso fue como un jueves, me tenía que dar la respuesta el martes, me quedé pensando eso como 5 días y yo dije, no, si yo no me arriesgo hoy, yo sé que no lo voy a hacer nunca, porque a mí me gusta la plata, y si yo empezaba a percibir ingresos ahí, yo sabía que yo ya no me iba a querer desacomodar, porque ya tenía una zona fija, una zona de confort en la que me sentía bien, porque además era en algo también similar, era en una agencia. Gordo, ¿y por qué decís voy a crear una empresa y no seguís con tu marca personal? Sí, digamos que hay una serie de factores que hacen que yo cree la empresa. La primera es el respaldo de mi familia, como te dije. Si de pronto ellos me hubieran dicho que no, yo como que lo hubiera pensado 2 veces. No digo que no lo hubiera hecho, pero sí lo hubiera pensado una segunda vez, lo primero. Lo segundo, por la experiencia que tuve en la práctica, yo dije, no sé, no quiero que nadie más sea jefe mío, sino yo poder administrar mi tiempo, sobre todo, que es lo más importante. Lo tercero, llegó un grupo de amigos también de la universidad, con los cuales encontré como ese punto en común que era el audiovisual
y nos empezó a gustar pues bastante a todos, y también les propuse a ellos y ellos también entusiasmados y motivados. Entonces como que todas las cosas iban dando. Y cuarto, uno de los socios también, digamos que ya tenía una experiencia previa con empresas. No le había ido muy bien, que digamos, porque él mismo nos lo confesó, pero dijo, pues yo ya he tenido empresas, que estoy quebrado otra cosa, pero ya he tenido. Entonces le dijimos, pues bueno, venga, unamos poderes a ver qué es lo que hacemos. Y efectivamente así fue, empezamos en mitad de año del 2019, constituidos como tal. Porque antes, digamos que ya nos iban saliendo ciertos trabajos como freelance, para ir ejecutando. Entonces es ahí donde yo tomo la decisión, puedo seguir como la marca como Walter o puedo ya crear una empresa. Y viendo, como te digo, pues me gusta mucho aprender, leyendo, pues por ahí leí alguna frase, cierto, no sé a quién pertenecerá, pero pues esta es una frase hasta cliché que dice como que solo vas más rápido, pero juntos podemos ir más lejos. Yo dije, no, pues yo me tengo que unir también con personas que estén como con el mismo enfoque mío y no solo pensar en el corto plazo, sino en el mediano y el largo, porque eso es una carrera de tiempo que no podemos quemar todas las balas en los primeros 5 minutos y quemarnos, sino que es de tiempo. Y efectivamente, digamos, eso fue lo que hice, más porque yo pensaba y decía, pues si el día de mañana yo me quiero ir 15, 20 días a descansar, una semana, ¿cómo va a seguir entonces produciendo si Walter no va a estar? ¿Cierto? Digamos que es lo que se ha podido lograr al día de hoy. Que ya como es una empresa que ha tenido cierta... escalabilidad. No, ha tenido cierta inercia, ¿cierto? Que uno suelta las manos y el carrito como que sigue andando. Entonces al principio uno soltaba las manos y el carrito solo andaba un día. Si se pasaba 2 días sin uno aparecer, como que se enredaba ahí la cosa. Luego fue cogiendo más, ya soltaba el carrito 5 días y el carrito seguía andando. Luego una semana, luego 15 días, luego 20 días. Y así poco a poco puede uno ir como soltando las manos y poder estar tranquilo y también pues como disfrutar de la vida. No me refiero solo a como que no es entenderse y que le consignen la plata, porque no es así. Igual siempre hay que trabajar y hay que estar pendientes, pero sí poder esa tranquilidad de que un día de descanso hay otras personas también que están trabajando, están haciendo esas cosas bien, que ya no siempre tenés que estar ahí pendiente, y pues y viceversa, cuando uno está trabajando, que otras personas también puedan estar descansando. Ahí han sido pues muy importantes los socios, ¿cierto? Porque durante todos estos años, digamos que siempre hay alguno que ha salvado ha salvado el barco de cierta manera, sea con un crédito que necesitábamos, sea con un cliente que requeríamos en el momento, con un contacto, con un trabajo, con un conocimiento, con lo que sea. Ahí es donde realmente uno ve la importancia de que bueno, uno solo puede hacer las cosas y uno decir, no, es que todo esto es mío, no, pero uno con más personas puede como diversificar más, abrir más el panorama y puede llegar más lejos, como te digo. Y ya entonces, devolviéndonos un poquito a esa reunión de esos amigos en EAFIT, deciden arrancar con Exmed. ¿Y cómo empieza ese sueño? ¿Con qué contaban? ¿En dónde empezaron pues esos primeros días de la empresa? ¿Cómo fue esos inicios? Claro que sí, entonces tomamos la decisión. Uno de los socios tenía unas luces, de hecho es una de las que estamos usando por acá, que está para ya ni siquiera salen, ¿cierto? Las dejamos solo por acá. Unas luces, un par de cámaras, pues no las de última tecnología, pero eran cámaras pues responsables. Y de la misma manera yo tenía una cámara, un computador, un dron, ciertas cositas, con los que ya estaba haciendo mis trabajos como freelance. En ese momento pues le digo yo al socio, bueno, más bien él me dice a mí, vea, yo tengo esto, eso es más o menos como 20 millones en plata, ¿usted cuántos tiene? Y yo, pues lo que yo tengo son más o menos como 20 millones en plata. No, pues venga, unamos poderes, metamos a esas otras personas, digamos los porcentajes acorde pues al aporte de cada uno y hagámoslo. Digamos que así empezamos con mucho susto, porque pues la primera oficina de nosotros fue la habitación desocupada de mi casa por allá al fondo. O sea, estamos hablando de una habitación de
3x3 máximo, con una mesa en la mitad. Ahí no duramos ni 4 o 5 días, porque mi abuela nos vio un día y nos dijo, ay no, ustedes cómo van a hacer eso ahí. Ahí es donde entra también el apoyo de la familia, como que háganle, que es que yo confío en ustedes y yo les creo. Y les dijo, vea, yo tengo un apartamento en arriendo al lado, cójanlo y me pagan cuando puedan, yo se los dejo más barato, yo no les estoy diciendo que me empiecen a pagar ya, miren a ver, hagan en 6 meses, en un año, y miren a ver cuándo me pueden ir pagando. Entonces, de nuevo, ese respaldo, como esa tranquilidad de que si este mes no hicimos nada, pues el otro va a tener la oportunidad, o si no el que sigue, pues también daba ciertas tranquilidades, pues para uno poder irse desarrollando, aunque siempre tiene un estrés. Claro, pues, eso te iba a decir, pues más allá de que te digan, no, hágale que después me paga, hay una responsabilidad ahí en el fondo, y pues claramente la empresa va avanzando. ¿Cómo hicieron ustedes para coger esa atracción e ir como dándose a conocer, ir cogiendo esos primeros pinitos como empresa? Bueno, pues por fortuna estábamos muy bien referenciados en la universidad con nuestros compañeros y precisamente ellos fueron nuestros primeros clientes porque salieron a trabajar en diferentes áreas de comunicaciones de diferentes empresas o en los negocios de familiares de ellos y nos empezaron a contactar, ¿cierto? Con videitos pequeños, un cubrimiento, una transmisión en vivo, cosas que incluso decíamos que sí, que en un momento pues no sabíamos cómo hacer, pero yo les dije, digamos a todo que sí, y ahí vemos cómo aprendemos, si nos toca invertir o si nos embalamos, eso sí, no podemos quedar mal con nada de eso. Digamos que esos fueron nuestros primeros clientes. No quiere decir que al día 1 teníamos clientes, estoy diciendo que a veces pasaban 20 días, un mes, todos alrededor de una mesa mirándonos las caras. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente investigando y sigamos aprendiendo habilidades de edición, aprendamos de nuevas cámaras, nuevos equipos. Porque ¿qué pasó? Porque aunque nosotros sentíamos que sabíamos de audiovisual y en realidad sí sabíamos más que el promedio de una persona común, pues cuando nos metimos de lleno en el mundo de la industria audiovisual, que tiene que ver mucho con la industria del entretenimiento también, nos dimos cuenta que no sabíamos ni el 1% de lo que es este mar, ¿cierto? Porque todos los días hay nuevas tecnologías, nuevas maneras de grabar, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Tenemos la realidad virtual, las cámaras 360, los drones, cámaras con autofocus, y estamos hablando de que todo ese recorrido en los últimos 6 años pues ha sido de manera exponencial, todo ese aprendizaje. Entonces ahí nos dimos cuenta como que sí sabemos un poquito, pero un poquito nada más. Y Medellín pues ya estaba invadida también de muchas productoras, Colombia y pues y el mundo también. Justo antes de entrar a la pandemia. Pero bueno, eso te lo cuento pues como enseguida. Esa es la pregunta que seguía. Digamos que la empresa va avanzando. No sé si de pronto al paso que querían, pero ya tenían pues sus primeros contratos, ya estaban ejecutando y llega la pandemia. ¿Cómo hacen ustedes para enfrentar pues esa situación, teniendo en cuenta pues que el rol de ustedes era salir, tener que grabar? ¿Cómo hicieron para enfrentarse a ese cierre total que hubo esos primeros 6 meses? Pues bueno, la pandemia digamos que llega en marzo, como tal del 2020 a Colombia, pues cuando nos encierran, y la empresa la constituimos en junio del 2019, es decir, unos 7, 8 meses antes de eso. Los primeros 3 meses las ventas fueron máximo de 2 millones de pesos. Para 5 personas que éramos, pues obviamente no nos alcanzaba para nada, ni para los gastos como dicen por ahí. Luego el mes 3 al mes 6 empezamos a generar digamos unos ingresos cercanos a los 5 o 6 millones de pesos. Aún así no alcanzaba porque que decidimos que al menos sí nos teníamos que pagar las seguridades sociales de cada uno como para estar cubiertos pues todos, y el valor que cada uno estaba aportando pues se veía reflejado en el trabajo que estaban haciendo ahí digamos de manera voluntaria, pues todos estábamos invirtiendo tiempo por así decirlo en cierto momento.
Se llega a diciembre, nos empiezan a salir diferentes cosas, nos empiezan a contactar porque ya es temporada pues de fiestas, hay muchos eventos, hacemos cubrimientos, vuelos de dron y es un mes digamos relativamente bien para lo que queríamos hacer y hay un proyecto muy bueno que llega también a final de ese año que nos tocaba ir a investigar diferentes sitios inexplorados como el oriente antioqueño, bueno, inexplorados entre comillas, obviamente ya personas habían ido, pero digamos no como con un ojo crítico, un ojo audiovisual para capturar lo que queríamos hacer. Hubo como un receso como de un mes que de nuevo decíamos, ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y es que de finales de diciembre a enero todo se pausa ya porque la gente está paseando, está en Cartagena, Santa Marta, Coveñas, Santa Fe de Antioquia, pero los gastos seguían corriendo, pues el arriendo seguía corriendo, aunque no lo habíamos pagado, el arriendo seguía corriendo, la seguridad social seguía corriendo y bueno, diferentes cosas que habíamos comprado, pues había que seguirlas pagando. En ese enero llegan ciertos contratos, nosotros contentos porque nos llegaban videoclips de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, nosotros, ¿cómo? 1 millón por un solo video. Y si hacemos 30 al mes, entonces son 30 millones de pesos. Nosotros pues contentos, obviamente haciendo cuentas alegres, pero pues son solo cuentas alegres. Pero bueno, logramos contactar a un cliente que sí, nos empezó a dar como un flujo de 5 o 6 videos mensuales, no de mucho presupuesto, pero eran lo suficiente al menos para costos fijos. Exactamente, para cubrir los costos fijos de la empresa, sin salarios, ¿cierto? Porque los salarios ya se nos iba mucho más allá. Todos estábamos aportando con tiempo. Y si algún momento nos daba para repartirnos de a 200.000, pues vea 200.000. Ahí de nuevo insisto que ha sido muy importante pues el apoyo de las familias, no solo de la mía, sino la de cada uno de ellos, que le dijeron, hágale que pues, yo los sostengo aquí mientras en la casa, porque pues o si no, ¿qué hacemos? En ese momento salen unos socios, ¿cierto? Decían retirarse, tomar al costado. De pronto vieron como que la situación está difícil y efectivamente está difícil, pues tampoco lo juzgo, los comprende uno por todo y quieren seguir sus caminos, ¿cierto? Cuando la empresa empezaba a coger como cierta inercia de nuevo, entra la pandemia y nos encierran a todos y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahí quedamos listos mirando de nuevo para el techo. Yo era en la pandemia, yo era en mi cama, yo era llorando y yo, marica, ¿yo por qué me metí en esto? Estuviera trabajando, pensando ya en el trabajo que me habían ofrecido 7, 8 meses atrás, estuviera ahí tranquilo, trabajando desde la casa, haciendo cosas, no me estuviera estresando, pero no, noches muy largas la verdad, para uno, y no, yo, ¿qué hice? Tomé una mala decisión, había que pagar créditos, había que pagar cosas y yo no, me tiré la vida. Pensaba yo con 22 años que tenía pues en ese momento, pero no, pues apenas era el inicio de muchas dificultades que también se iban a venir más adelante y todavía las que nos faltan, ¿cierto? Pero ahora con menos miedo las afrontamos porque como que siempre vamos a encontrar la manera de poder sacar adelante todo. Y en ese momento, aún así vos contra las cuerdas y viendo pues que todo estaba como en pausa, ¿por qué decidiste seguir creyendo en el emprendimiento? Eso es por una de las razones incluso por las que creé la empresa. Yo creé la empresa también, que me faltó decir esa razón, porque yo dije, si yo no la creo ya, me va a dar miedo más adelante. Y si yo la creo, la constituyo con papeles, pues me voy a tener que apretar como sea, salir a buscar plata. ¿Cierto? Uh-huh. Digamos que el miedo, lo que le pasa a muchas personas, no solo a mí, es que cuando uno está en la necesidad de hacer algo, pues sabe que tiene que levantarse a las 4 de la mañana y si se acuesta a las 12 o 1, pues sabe que tiene que hacerlo. Porque si no tienes la necesidad de eso, pues ¿por qué lo vas a hacer? Entonces yo dije, no, si nos vamos a hacer es que la vamos a constituir y nos vamos de lleno pues hasta lo que implique. Y si me quebré a mis 22 años, pues me quebré. Perdí los 20 millones de pesos que tenía, quedé endeudado por otros 20, 30 o 40 y ahí ya miro cómo los pago en los próximos años. Entonces ahí en la pandemia pues decidí seguir por
por eso, porque no tenía otra opción. No es que yo haya decidido, no, ya no tenía otra opción, no tenía una salida. Al menos tenía que seguir trabajando para cubrir los gastos que tenía. Pero claro, obviamente si a mí me hubieran dado la oportunidad de decir, no, se puede retirar en este momento, pues yo me retiraba, pero no tenía la oportunidad de hacerlo. Y afortunadamente fue así, porque pasaron 2 meses en la pandemia donde los ingresos fueron de, no sé, 1 o 2 millones de pesos, cuando mucho, por cosas que nos mandaban a dictar. Y pues bueno, fue bastante difícil para todos. Y difícil no te lo digo porque no aguanté hambre, no, mi familia obviamente cubrió todas mis necesidades. Vengo una familia clase media que me quiere mucho y pues bueno, han estado siempre para mí, pero sí como ese miedo como mental, como que uno dice, puta, me equivoqué, yo por qué hice esto. Y bueno, y a veces la mente es la que más los pensamientos le da a uno y uno como que, pero bueno. Gordo, y estás en ese punto así tan álgido, tan intenso, pues, de esos meses de encierro, y por allá aparece esa lucecita, y vos, ¿qué? ¿Cómo lo tomas? Nos resulta que en ese junio del 2020 sale una convocatoria del gobierno para realizar una producción audiovisual, una serie web. Uh-huh. Y una convocatoria, y yo decía, no, nosotros que nos vamos a ganar eso. Pero digámosle, no, vamos a presentarnos igual, para ver que estamos hablando como de 350 millones de pesos, al momento eran como unos 350 salarios mínimos aproximadamente, un poquito más, de pronto, hay 380 salarios mínimos. Y yo decía, hay que pasar de hacer videos de 1 millón de pesos a que nos den un presupuesto para un video, porque al final es un video de 360 millones de pesos, yo decía. Pero yo como que lo veía muy difícil. Aún así decidimos hacer la propuesta, hasta que un día estoy con Oscar, uno de los socios, realizando la propuesta, me quedo como hasta la 1 de la mañana. La estábamos haciendo, cuando eso no estaba nada de inteligencia artificial, entonces nos la ganamos a cabeza, pensando vaya vuelva. Y me asomo yo por el balcón y veo así la luna toda resplandeciente, y yo como que me iluminé, como hágase de cuenta la Rosa de Guadalupe, hasta el vientico me llegó. Y yo no sé por qué en ese momento se me metió en la cabeza como que eso es de ustedes. Y entré y yo le dije a Oscar, Oscar, nos vamos a ganar eso. Y Oscar, es que sí. Y también se convenció mentalmente que iba a ser así. Y pues bueno, los resultados salían por allá en agosto, 10 de agosto, algo así. El 1 de agosto teníamos una reunión de socios justo en este mismo espacio donde estamos reunidos, pero no había nada de esto era todo vacío. Ya estamos en un estudio musical, ¿cierto? Donde es Net Records. Ya la reunión era, bueno, ¿cómo vamos a liquidar eso? Ese era el tema de conversación de esa reunión. Y dijimos, bueno, no, empecemos a separar las cosas, gracias muchachos, cada uno por su lado. Yo sé que cada uno independiente pues nos va a ir bien, lo vamos a hacer, pero ya era como el momento, las cosas no se estaban dando. Hasta que yo les dije, pues, pero hay una última oportunidad, esperemos hasta la otra semana para ver qué. Y la última oportunidad es si nos llegamos a ganar esa convocatoria, porque nos va a dar un trabajo garantizado por los próximos 4 o 5 meses, y en 4 o 5 meses podemos resolver muchas más situaciones, muchos otros problemas para hacer. Nos la ganamos, me meto yo un día como a las 11 de la noche y veo que ya habían publicado, y yo contento, yo llorando, yo ya me animo a los socios, les dije, desperté hasta a mis papás y me pongo, y pues bueno, pues tome agüita, cafecito. No, porque yo siempre que cuento esta historia siempre me emociona. Marica, es que esa es la luz al final del túnel, ¿no? No, literal, la luz al final del túnel. Uno dice como que, parce, la última oportunidad ya. Y me emociono más digamos, por la plata, por lo que representaba, porque pues al fin y al cabo es plata. Es como por cómo se dieron las cosas, ¿cierto? O sea, en el momento justo, así yo...
eso nos enseñó como que a creer siempre en nosotros, como que, no, pues, si pudimos con esto, vamos a poder con más. Así hubiera sido la convocatoria de 10 millones de pesos, de 5 millones de pesos. Pero nos la ganamos y mentalmente nos transformamos, dijimos, parce, pues vamos a poder hacer muchas cosas, vamos a poder ser capaces de muchas cosas. Y efectivamente pues así fue. Digamos que hoy, 5 años después, yo miro para atrás y yo digo, ay marica, todo lo que hemos caminado. Todavía nos falta un montón, ¿cierto? Todavía nos falta un montón entre lo que tenemos en nuestras mentes, pero los pasos que hemos dado han sido corticos, pero constantes, ¿cierto? Muchas dificultades también se han presentado en el camino. Digamos que esa fue la primer gran dificultad justo antes de eso. Y pues lo logramos sacar adelante. Y ya llega esa grabación, pues no sé de qué manera hicieron para manejar tanto presupuesto, pues estaban deslumbrados antes con 1 millón y decían, güey madre, como 1 millón por un video, ahora 350 por hacer esa serie. ¿Cómo hicieron para administrar esa cantidad? Yo recuerdo uno de los socios, Juan Camilo Coy, me dijo ya después, como a los días, y me pregunta, negro, ¿cuánto fue que nos ganamos? Y yo, 360 millones de pesos. Pues, pero no son de libre destinación. Obviamente uno tiene que enviar un presupuesto, en qué lo va a ejecutar, todo. Pero él me dice, 350 millones, 360. No, negro, lo que nos ganamos fue 360 millones de responsabilidades. Y ahí me quedó sonando y yo como que, yo caí en cuenta y yo, marica, claro, el documento que dice detrás, pues tiene unas cláusulas legales, que si no cumplís, que si no lo haces de cierta manera, pues ya no estás debiendo 360, porque aparte ya te los gastaste, los debes, más multas y penalidades de muchas cosas que se te puedan ocurrir. Y ahí me asusté como un poquito y yo como que, marica tiene razón, se mantiene razón, pero bueno, lo sacamos, seguimos adelante. Ahí de nuevo fue un apoyo muy grande, las personas cercanas, familiares, amigos, porque nos ayudaron con locaciones, con personas, de maquillaje, temas de alimentación, transporte. Yo llenaba el carro de la casa hasta el techo. Yo ese carro lo destruí, ¿cierto? De cuenta de los equipos que les montábamos, ¿cierto? Una Kia que tenía mis papás. Y bueno, pues bueno, lo sacamos adelante. Es una miniserie web que para el momento, yo siempre le digo a los muchachos, y ay, qué bueno volvernos a ganar algo así en este momento, porque ya con todos los conocimientos técnicos que tenemos a hoy, yo sé que lo hubiéramos podido pues sacar del estadio, ¿cierto? Nos quedó bien, nos quedó bonita, pero ya viéndolo como hacia atrás, yo digo como que... hay cosas que se podrían... En el momento yo lo veía divino, pero ya lo veo como que, claro. Así como lo que estoy haciendo hoy, quién sabe en 5 años cómo lo veré, como que, pero bueno. Pero entonces eso, digamos que el aprendizaje fue ahí, fue el desbloqueo mental de como que Créasela. Ustedes son capaces, créansela. Y además era una convocatoria, o sea, con el Estado, que uno siempre tiene en mente como que no, eso ahí se lo ganan gente con rosca o hay temas de corrupción, y nosotros pues nos las ganamos tranquilo, a puño y letra, pensando varias noches de trasnochada, y pues bueno, lo sacamos adelante. Gordo, cuando entra esta gasolina, pues obvio tienen 4 meses casi que ocupados para hacer todo el tema de la serie. Pero ya después, ¿cómo empieza a escalar Exmed con todo esto pues que le sucedió? Sí, una de las primeras inversiones que decidimos hacer, decido hacer, que ya luego mis socios les tocó decir, bueno, yo le creo, fue que llegó un día y yo les digo, hey muchachos, ustedes no tienen pensado, pronto compremos unos equipos, pues como para invertir, empezar a ver cómo hacemos eso. Ellos me dijeron, no, equipos, ¿cuánto? No, yo no, necesitamos por ahí 200 millones de pesos en equipos, ¿cuánto? No, pues sí, obviamente no nos daba. Me dijeron que no. A los 8 días cogí y les dije, vea, les mostré una foto, no sé, ahí lo logran ver un poquito. Ay, no. Es una fila de como de 10 tarjetas de crédito y eso que ahí faltaban más. Entonces llego yo donde mis socios y les digo, muchachos, ¿sabes que yo compré los equipos? ¿Y cómo? ¿Dónde dejó la plata? Y yo, vea,
Le pedí, le di la tarjeta a mi papá, las tarjetas a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, las mías, las de todo, vea, o sea, estaban todas las tarjetas a tope. Y les dije, en este momento hay dos opciones, o que ustedes se enojen conmigo y me digan por qué hizo eso, o que me apoyen. Si se enojan conmigo, listo, pues yo asumo la responsabilidad, los equipos son míos y yo miro a ver cómo los voy pagando, pues yo emprendo mi línea de negocio. Pero en el momento pues como que, este marica, ¿por qué hizo eso? Y bueno, se rieron y no, y decidieron apoyarme, ¿Qué ¿cierto? dijo Juanca? Se rió. Sintieron, sí, que, sé cómo va a hacer eso, ¿cómo así? Ese marica tan estalla. No. Va mi hermana por los equipos a Estados Unidos, va un montón, compró otros acá, todas las facturas, todo bien. Y pues bueno, tenemos todos los equipos y se llegan los días ya de grabaciones, los grabamos, todo muy bien. Pero todavía teníamos la deuda. En ese diciembre nos empiezan a llamar como para unos videoclips un poquito más grandes, digamos al menos diferentes a los que estábamos acostumbrados. No nos llamaron a nosotros como tal para que lo hiciéramos completamente, sino que nos llamaron como rental, para que rentáramos ciertos equipos y que además necesitaban personas que los operaran, ¿cierto? Que estuvieran pendientes de ellos. Entonces yo ahí vi como una oportunidad de negocio y yo dije, o sea, hay personas que rentan equipos, hay casas de renta, por otro lado hay personas, los freelance, ¿cierto? Que operan los equipos, pero nosotros estamos uniendo como esas dos cosas. Y dije, eso puede ser una oportunidad. Y efectivamente así fue. Pues el nombre XMED se empezó a ver un poco más en el medio, porque estábamos ya en muchas partes, ¿cierto? Con los equipos, con el personal. Con muchas personas pues ya nos estaban identificando. Entonces empecé a repetir la fórmula y yo, si es con los equipos nos funcionó, pues empecémosle a dar otra vez. Cada peso que reinvertía, yo les digo, muchachos, aquí nadie va a ver un peso hasta dentro de los próximos 5 años. ¿Están de acuerdo o no? A ver. Bueno, cada peso que entraba, cada peso que reinvertíamos en un equipo, ¡tran! Y no solo cada peso que entraba eran 2 pesos que salían, porque de nuevo las tarjetas llenas, pidiendo créditos, haciendo pues diferentes cosas. En las familias de todos pues nos fueron ayudando con diferentes cosas, no, yo les puedo prestar esto, podemos hacer esto. Hay momentos en que muchachos están solos porque no tenemos, y bueno, siempre fuimos como solucionando como paso a paso. Pero estamos hablando de que en un año escalamos de videos de 1 millón de pesos a un video de 360. Entonces ya ese era nuestro tope, como que esto sí se puede hacer y sí puede ser rentable. A partir de ahí pues ya empezamos un 2021 excelente, de manera ascendente, equipo tras equipo, los contratos, nuevos videos, ya nos iban conociendo más en el medio y nos fuimos yendo poco a poco. A ese darse a conocer, pues te quería preguntar cómo lo hiciste, porque digamos que acá en el medio, en Medellín había unas productoras, Cashback, estaba 36, todavía por ahí está 0301. ¿Cómo hiciste para empezarte a darte a conocer en ese medio que ya estaba pues como consolidado con otras productoras? Pues sí, de por sí el medio es como muy hermético, porque como los que ya están adentro y solo se llaman como entre ellos. Nosotros nos metimos a la fuerza, fue viendo un poquito más al futuro, dando un paso adelante, y es que empezamos a identificar para las producciones de alto nivel cada vez se están necesitando menos equipos, ¿cierto? O al menos ya no están requiriendo producciones de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Cuando antes un artista decía, si yo le quiero meter 300 millones a un videoclip, porque habían presupuestos de eso, ya le empezaban a meter menos dinero. ¿Qué implica eso? Un equipo más compacto, que dé muy buena calidad de todas maneras, pero que tiene que ser más reducido para la optimización de los costos. Ahí nos dimos cuenta que había una brecha muy grande entre
la producción cinematográfica como tal, como la industria de alto nivel y los filmmakers o los freelance, ¿cierto? Aquí en el medio había como un espacio muerto que nadie estaba ocupando. Los que hacían cine y comerciales lo hacen y lo siguen haciendo. Los que son freelance lo hacen y lo siguen haciendo. Por acá en el medio hay un amplio portafolio de empresas y de otros artistas que necesitan este servicio como mixto, como que con una calidad muy buena de una industria desarrollada, con precios asequibles, pero también que me den el respaldo de lo que es una empresa, de que me van a cumplir, de que es con los tiempos que son, de que me van a poder dar una factura electrónica y que lo van a poder sacar adelante. Y ahí es donde encontramos nosotros nuestro espacio y nos fuimos metiendo. En algún punto llegué a contabilizar en un mes que estábamos directa o indirectamente en más de 70, 80 videoclips en un mes. ¿Cómo es directo? Pues que nosotros lo hacíamos directamente, o indirecto era que nos contrataban o que rentábamos algún tipo de equipo en un mes. Y bueno, esta es la marquita de nosotros. Y la empresa va escalando, digamos que no sé cómo lo veías, si como un emprendimiento o ya directamente como empresa, pero esa escalabilidad viene de la mano también con personal que se integre pues a reforzar procesos que tiene la empresa, cómo se fue transformando. Al principio eran los socios, quienes vinieron después. Sí, claro, entonces a medida que íbamos cogiendo contratos con diferentes empresas, pues nos dimos cuenta de la necesidad de ingresar más personas al equipo. Entonces, si yo tenía un contrato de 4 millones con una empresa y una persona me costaba entre 2 y 3 millones, decíamos, pues vamos a invertir todo lo de este contrato en una nueva persona y le vamos ingresando. Además, esta nueva persona nos va a poder ayudar en otros proyectos, ¿cierto? Digamos que la escalabilidad fue así de a poco y muy mesurada. Tenía que ser así una, porque tampoco nos podíamos desbordar. Y aquí hay una cosa muy importante y es el tema de la intuición. ¿Qué pasa? Que si uno se pone a tirar números siempre, a tirar la contabilidad o no sé, un analista le va a decir, si ese negocio no es rentable, eso no lo va a poder hacer, usted no puede contratar hasta que no tenga mínimo tanto. Pero uno tiene que creer en la intuición. Y esto es para todos los que están viendo pues el programa. Si alguno es emprendedor o quiere emprender, es que tienen que creer mucho en la intuición. No siempre los números van a dar a la primera, porque si los números dieran a la primera, créanme que este mundo estuviera lleno de empresas o todo el mundo tuviera empresas. Eso hay que lanzarse al vacío y hacerle. Si usted tiene algo por allá que siente como que yo siento como que sí, hágale, es porque sí. Y esa es como la invitación. Entonces eso fuimos haciendo. A veces no necesariamente llegaba un contrato, pero yo veía como que es tiempo de una persona adicional que nos ayude con este tema. Es tiempo de una persona que nos ayude solo en el tema de diseño. Y efectivamente, sin todavía tenerlo asegurado como el pago yo decía, bueno, hagámosle y empezamos a ofrecer nuevos servicios. Es correcto. Y con esta, pues ya integras más personas, ya eso sí, obviamente les estás pagando ustedes como equipo. No sé si en ese punto ya se pagaban o todavía manejaban como ciertos pagos o un pago a medias, por así decirlo. Nosotros nos venimos a pagar apenas hace como un año y medio, apenas. Como un salario fijo, por así decirlo, fijo como tal. Porque antes eran como que, muchachos, año quedó algo, este mes quedó algo. Venga, de 500, 1 millón, 2 millones, mientras lo que nos vaya tocando. ¿Qué retos vinieron ya a nivel empresarial cuando ya se tienen personas que dependen pues económicamente de una empresa? ¿Qué retos vinieron para vos? Claro que sí, digamos que teníamos muchos servicios, muchas personas nos estaban llamando, pero teníamos que crecer y crecer nos implicaba pues un recurso considerable de dinero. Es como cuando un negocio en un restaurante empieza, digamos, en esta habitación y le empieza a ir muy bien, ¿cierto? Entonces le empieza bien y resulta, porque las papas son muy ricas,
Y resulta que el día de mañana ya la fila son 5 personas, la otra semana la fila son 10 personas, la semana que sigue la fila son 20, 30, 40. Llega un punto donde ya eso no es tan bueno, porque la gente dice, no, esa filota, no, eso ya uno nunca alcanza a que lo atiendan. ¿Qué necesita entonces el restaurante? Ampliarse. ¿Y ampliarse qué es? Pues tumbar muros, poner más balcones, más terrazas para poder poner más mesas. No solo es una cocina más grande, más personal. Por ahí es donde sí hay que hacer un análisis meticuloso, porque no siempre vender más significa generar más recursos. Yo soy de los que quiero que XMED nunca pase de los 40, 50 colaboradores. No quiero crecerla más de ahí. Quisiera optimizarla lo que más se pueda para generar los mayores recursos, pero con esas mismas personas. No me sueño con una empresa de 10.000, 20.000, 50.000 colaboradores, no. O al menos pues no en XMED, ¿cierto? O sea, digamos para otros modelos de negocio. Pero para lo que es XMED, que es un modelo de negocio de servicios, ¿cierto? Que además es algo muy gaseoso, muy difícil de cotizar incluso, quisiera siempre dejarlo como así. Y esos altos y bajos en los emprendimientos ya con estas personas pues que van llegando, ¿cómo los manejas? Pues cómo es esa presión de no, pues tengo que pagar la nómina y no precisamente este mes se facturó con qué pagarlo. ¿Qué le toca hacer a uno? Priorizar los pagos. Priorizar los pagos. Pago número 1, precisamente, obviamente, a los colaboradores. Pago número 2, pues ya lo que tiene que ver con la infraestructura y eso. Pago número 3, ya los demás proveedores. Porque no te voy a decir mentiras, hay veces que nos ha tocado llamar y decir, vení, danos una esperita, porque la industria de nosotros se mueve, ¿cierto? Al ser, eso no es como que te están comprando un carro, al ser un servicio intangible, o sea, un servicio, la gente a veces se te demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses en pagar. Y ese flujo de caja pues obviamente se ve reflejado en algún momento. Muchas veces nos dejaron pues no nos pagaron a hoy, ¿cierto? Y hoy nos sigue pasando. Y entonces nos dicen, no, siempre cúbrense con un contrato, pero eso va más allá de eso, ¿cierto? La industria en la que nos movemos nosotros va más allá de un contrato, de que a veces uno le toca confiar, mirar a los ojos con quién está haciendo el negocio y confiar de que le van a cumplir. Gordo, y ya con esta escalabilidad que tiene la empresa, empiezan a llegar como a esos artistas top también de la ciudad. ¿Vos cómo te sentís cuando llegas allá? De pronto en tus inicios te viste visualizado en esa situación o cómo lo percibías. Digamos que no me he visualizado ahí, porque el sueño de nosotros siempre ha sido como dedicarnos como al tema de los seriados, las películas, para uno poder estar más enfocado en un proyecto a largo plazo que en muchos proyectos en el corto plazo. Y nos fuimos pues metiendo como en esta industria y poco a poco fueron apareciendo diferentes artistas, ¿cierto? Pero fue paulatino, no fue que de una llegamos a los tops, sino que se nos iban dando luces. Y ya cuando ya estábamos trabajando con artistas un poco más grandes, ya miramos como que, ay marica, ¿en qué momento llegamos hasta aquí? Y pasó precisamente porque muchos de esos artistas también fueron creciendo de la mano de nosotros, o al menos al mismo tiempo que nosotros. Ya XMED va a cumplir 5 años, 6 años, 6 años. Y como en todo este proceso, ¿cuáles crees vos que han sido esas buenas prácticas que han mantenido la empresa a flote durante todo este tiempo? Más, no sé si es una buena práctica, pero como te lo dije ahorita, es confiar básicamente en la intuición y hacerlo. Medir el riesgo de que obviamente pues no voy a apostar toda mi empresa en una sola decisión, pero si sé que voy a apostar un 5% de la empresa para algo que me pueda dar un 10 o 15% de crecimiento, pues medirlo y hacerlo. Porque es que eso es una industria muy cambiante, pues el servicio que nosotros ofrecemos. Y no solo lo que uno ofrece, no solo lo que lo entrega el cliente, sino la manera de hacerlo. Hay nuevas tecnologías, nuevas personas que entran, nuevos competidores, hay muchas cosas. Pues
todos los han visto, en la pandemia pues se inundó esto de contenido digital, eso también nos ayudó a disparar bastante, el tema de los streamers, ir analizando como un poquito el futuro, ir viendo un poquito más allá que era la tendencia que se podía ir dando. Y pues bueno, con los proveedores principales siempre estar bien. O sea, siempre estar bien, y si en algún momento no se puede, llamar, decirle, hey, mira, me pasa esto, lleguemos a ese acuerdo, pero hablar. Es como ser transparentes con ellos. Sí, ser transparentes con eso, porque créanme que o sea, en este país hacer empresa es bastante complejo. De hecho, ustedes pueden averiguar en internet cómo se liquida una empresa. Es más difícil liquidarlo que crearlo. Para crearlo, usted en una semana lo tiene listo, pero para liquidarlo, o sea, entonces cuando uno toma esa decisión, ya es una decisión básicamente pues como para toda la vida. Parce, una pregunta que tenía era precisamente esa. Ya digamos que XMED va generando cierta atracción y vos te puedes desligar un poquito de la operación, pero entonces empezás a ver oportunidades de inversión como en otros lugares. ¿Cómo pasas de esa mentalidad pues de la persona que está enfocada en el tema audiovisual allá a esa mentalidad de empresario? Como te decía, yo he sido como muy inquieto con el aprendizaje y veo muchas cosas en internet, leo y me doy cuenta de que sí o sí hay que diversificar. O sea, grandes empresas de toda la vida que en 6 meses de pandemia se quebraron. Yo digo, pues, ¿cómo no se va a quebrar en XMED en 6 meses de mala racha en la industria, ¿cierto? Si se quiebra un gigante de eso, a uno también obviamente le puede pasar. Y es estar como prevenido en cuanto a eso. Empiezo a ver qué cosas de pronto afines al audiovisual podemos empezar a emprender o a indagar o a investigar, pero que tengan que ver pues con algo diferente, que no dependan directamente de eso. Ahí fue donde encontré el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? No es directamente la industria audiovisual, tiene algo que ver, pero funciona totalmente separado. Y por ese lado es que en este momento estamos haciendo pues como nuestras inversiones y nuestras cosas. Esperemos que nos salgan bien, ¿cierto? Porque ahora estamos en etapa de inversiones como tal. Ya dejando un poco de lado XMED, ¿qué se viene en el futuro de Walter Duque? No, pues yo ya la verdad, pues yo quisiera descansar en unos máximo 5 o 10 añitos, estar descansando y disfrutando de mi familia también. No quiere decir pues que uno se desvincule todo totalmente, no, simplemente estar pendiente y poder elegir, como que es que hay un rodaje en tal parte del mundo, en tal parte de Colombia o acá mismo en Medellín, puedo decir, bueno, yo quiero ir porque quiero estar pendiente, porque de todas maneras de eso se trata, ¿cierto? No solo del fin, sino también poder disfrutar el camino. Y eso es algo de lo que más me ha gustado de esta industria, es que un día estás grabando en una mansión en el poblado, otro día estás grabando en una casa de escasos recursos en el Amazonas, otro día estás en la casa de un futbolista, el otro día de un arzobispo, en la de un político, en la de un actor, la de un cantante, la de un padre, la de un policía, la de una persona común y corriente, la de todo. Entonces todos los días conoce uno historias y eso es lo que yo creo que le hace a uno que uno no se aburra como tan fácil de esto. Uno además está conociendo personas, historias todos los días, lugares nuevos, tiene uno la mentalidad pues bastante abierta. Creo que es una de las grandes ventajas que tienen las personas que trabajan en esta industria. Parce, ya XMED va a cumplir 6 años y pues viéndolo un poco en retrospectiva, si tuvieras que volver a empezar este camino, ¿qué crees que hubieras hecho diferente? Invertir en Bitcoin. ¿Qué haría diferente? Es que no sé, porque si hubiera corregido, digamos, ciertas cosas, no hubiera tenido ciertos aprendizajes que ya hemos tenido al día de hoy. Entonces yo volvería a vivir ese mismo proceso. De pronto no me estresaría tanto en algunos momentos. Y ya como que sí, la situación está mal, pero dejemos que fluya. Obviamente buscando soluciones. Dejar fluir, no solo dejar que pasen las cosas y ya, no. Ir buscando la solución pues más adecuada, con calma, hasta que se encuentre.
Gordo, una pregunta, ¿qué haces en esos momentos difíciles cuando las cosas no van bien? ¿Cómo coges ese impulso? ¿Cómo coge impulso? Hay una canción que me gusta mucho, es de una banda sonora de Interestelar, ¿cierto? Es de Hans Zimmer y no sé, esa canción como que me da gasolina a mí. Yo cuando estoy como triste o estoy así bajoneado o me quiero simplemente tranquilizar, la escucho mucho. También pienso mucho en el futuro, cuando tengo una situación, digamos, en este momento, pienso en el futuro como que mirando hacia atrás, como que, ay, ya, yo ya superé eso. Es decir, hoy agosto del 2025 tengo X problema. Me visualizo junio del 2026 pensando, ay, yo como solucioné eso, como visualizándome ya tranquilo, como siendo consciente que voy a poder sobrepasar esa situación. Si en este momento hay una persona que tiene un proyecto o que tiene ganas de iniciar un emprendimiento, pero tiene como ese susto, como esa duda, ¿vos qué le aconsejarías? Que lo hagan con miedo. Si tienen miedo, que lo haga con miedo. Porque ese miedo, en algún punto, eso se empieza a transformar como hasta en adrenalina. Como que, ay, marica, como que lo tengo que hacer como sea. Pero tienen que arrancar en algún momento. O sea, tienen que arrancar, así sea con 1 hora diaria, con media hora diaria, con el tiempo que tengan. Pero en algún momento, sí o sí, tienen que dar ese salto. Ese salto de sentir como que yo en qué me metí. Cuando sientan ese yo en qué me metí, ahí es cuando en realidad empieza la carrera, porque ya saben que no tienen otra opción sino hacerlo. Porque ¿qué pasa? Muchas personas lo hacen, pues no las juzgo, obviamente uno quiere cierta seguridad, están trabajando, quieren empezar su emprendimiento, pero que dicen, no, es que quiero todavía ahorrar más, es que ahí me estoy ganando eso, entonces no quiero empezar, no quiero dejarlo fijo. Pues claro, obviamente tenés algo fijo, pero entonces nunca le vas a dedicar el tiempo suficiente a esto. Nunca te vas a quedar hasta las 3 de la mañana porque no vas a tener la necesidad de hacerlo. Que así fueron los primeros años de Exmed. Digamos, llamados 5 de la mañana, llegamos 12, 1 de la mañana y otra vez a las 5 de la mañana para arriba y hágale y hágale. Hoy por hoy pues se siguen haciendo, pero bueno, ya hay más personales, ya hay más personas de apoyo que podemos distribuir pues digamos ciertas cargas, pero se sigue haciendo. No, salten, tomen el riesgo, pero lo tienen que hacer ya. Con plata, sin plata. Es que como les digo, no. Es que si usted no siente ese miedo, usted no va a encontrar la solución. Vale, una anécdota aquí cortica. Resulta que en noviembre del 2023 yo venía en un vuelo de Madrid para acá. En resumidas cuentas, el avión entró en emergencia. Es un avión, un 787 muy grande de Avianca, y el avión tenía que aterrizar en una pista. Esa pista no tiene las medidas para ese avión. ¿Usted cree que si el piloto no se hubiera sentido en peligro, algún momento hubiera aterrizado en esa pista? Él aterrizó muy teso, sí, pero porque le tocaba, o sea, no había otra opción. O aterriza, como sea. De hecho fue así, que el avión iba aterrizando, apenas entró a la pista, pum, lo dejó caer, como para que el avión no gastara muchos metros, lo dejó caer ahí mismo, eso salió así rebotando por todos lados, pero lo logró. Pero porque sintió el miedo, o sea, sintió que lo tenía que hacer sí o sí. Porque en un entrenamiento con seguridad le dicen, hey, anda, dale una vuelta al avión, aterriza en esa pista. Ahí se mata. Le aseguro que ahí se mata, pues. No le da para frenar, ¿sí me entiende? Parce, ya que mencionas esa anécdota, pues la verdad la había dejado pasar, no recordaba, pero contame un poquito de cómo se sintió ese momento. De hecho, estábamos en algo audiovisual que estábamos haciendo en Europa. Y no, usted siente que lo que dicen que siente que la vida le pasa, eso es verdad. Uno sí siente esas cosas, uno dice, ay marica, yo qué, pues ya, es el fin. Porque es que si usted está en una balacera, usted no tiene un arma, en una balacera usted puede salir corriendo, usted tiene opción. Usted en un avión, ¿qué opción tiene? Salir corriendo para el baño, igual va para el piso, ¿sí me entiende? Usted no tiene opción. Yo creo que es uno de los momentos de impotencia más grandes que usted puede sentir en la vida. Yo decía, marica. Y ahí reafirmé también cosas de mi vida que yo dije, yo esto sí lo quiero seguir haciendo así.
quiero seguir compartiendo con estas personas, quiero seguir mi empresa de esta manera, y así fue. Eso te iba a... Con miedo, el miedo es un muy buen impulso. Yo como soy tan audiovisual, yo lo que hice fue coger mi celular y empecé a grabar todo. Y yo, esta marica se choca en el océano, porque fue en medio de una isla pues que pasó eso, en la mitad del océano. Tras en un punto entre Bogotá y Madrid, en la mitad del océano, pasó eso y nos tocó devolvernos por allá a unas islas en... 3 cuadras. En Portugal, no, 3 cuadras. Pues no, yo dije, yo voy a grabar y ya si algo me pasa, al menos que esto lo vea mi familia y que vean qué fue lo que pasó. El celular no sé cómo lo recuperarán pues, pero algo puede pasar. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Claro, cuando uno llega aquí, uno como que nos... como volver a nacer, ¿cierto? No pasó nada grave en términos de accidente como tal, pero sí fue muy grave lo que estaba pasando, ¿sí me entiendes? O sea, no hubo lesiones, no hubo nada, el avión alcanzó a aterrizar, pero de nuevo, vea, la mente la que le juega a uno las malas pasadas, y uno como que, ay, hijo de madre, pero bacano ¿alcancé a vivir o no? Exacto, bacano que aún así ya apenas ya aterrizaste, seguiste como alineado con ese propósito que tenés pues y la visión de empresa que tenés. Parce, no, ya quería agradecerte por abrirnos este espacio. De hecho, este podcast lo estamos haciendo porque Walter me dijo que me lanzara y que me arriesgara a hacerlo. Eso. Entonces agradecerle por eso. Que sean 100 podcasts más sí, este año. Este año. Entonces él fue el que me motivó también a sacar este proyecto que yo tenía pues desde hace días por ahí en la cabeza. Agradecerte por eso, por muchas cosas más que creo que en este caso el foco es para vos, entonces no, sí. Agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros, conmigo, y no, parce, muchas gracias. Wilson, Andrés también trabajó aquí en X-Men con nosotros, trabajador estrella aquí, el colaborador estrella. La Furia Negra. La Furia Negra, él muy teso, y me agradecido con él y siempre con las puertas abiertas para él. Todo lo que bueno, antes de cerrar, una última pregunta. Para vos, ¿qué es un berraquito? ¿Qué es un berraquito? Yo creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a definir ahí. Un berraquito no es el que no siente miedo, no, es el que hace las cosas aún sintiéndolo. Ese es el berraquito.